¿Quieres aprender fisio? Sin tanta mamada. Ven, acompáñame. Y bueno, pues vamos a ver hoy entonces esta inescrutable clase del ciclo menstrual y vaya que sí es inescrutable y si no saben qué es eso, búsquenlo en el diccionario. Estas inescrutables clases pues lo voy a intentar hacer sin tanta mamada, aunque sabemos perfectamente que el ciclo menstrual es muy difícil de entender, no solo porque a los hombres les cuesta trabajo entender a las mujeres en su ciclo menstrual, sobre todo cuando están en el periodo premenstrual como tal. Pero tampoco las mujeres, seamos sinceros, hay muchas mujeres y mucho menos ustedes estudiantes que tienen idea de lo que está sucediendo dentro de ustedes, ¿sale? Entonces mi labor va a ser tratar de hacer entender este tipo de cuestiones, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer de manera fácil para poder hacerlo de la mejor manera o de la manera más didáctica, ¿ok? Vemos en pantalla, tenemos que entender todo este desmadre de rayitas y rayotas y dibujitos mal hechos que nos van a llevar a la comprensión total. Primero que nada, lo vamos a dividir por cuadrantes, ¿ok? El primer cuadrante de arriba o el primer renglón de arriba va a corresponder enérgicamente a la secreción de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Acuérdense, aquí voy a poner gonadotropinas. ¿Ok? Estas gonadotropinas va a ser, bueno, va a ser su secreción, ¿ok? Secre, secreción de gonadotropinas. ¿Cuáles son las que juegan en este papel? Las gonadotropinas femeninas, obviamente, que sería la FSH, folículo estimulante, y de morado, esta línea de morado, que es la hormona luteinizante. ¿Ok? Siempre se pone primero el nombre luteinizante y después hormona. Esto me gustaría que vieran el video de antes de este mismo video, que vean el video del eje hipotálamo hipófisis para poder entender o tener cierta empatía con este video, para poderlo comprender de mejor manera, ¿ok? No olviden suscribirse a mi canal y darle a la campanita. Ya vi que decir ese anuncio sí costea porque hacemos mejor los videos, ¿ok? Bueno, entonces, la secreción de gonadotropinas, ¿por quién se va a dar la liberación? Exactamente, como su nombre se los acabo de decir, entonces existe otra hormona que se llama, esto es de gonadotropina, pero acuérdense, hay una R de release, que es liberación, y es una hormona, ¿ok? Entonces sería hormona liberadora de gonadotropinas, ¿ok? Para fines prácticos, esta es la que se encarga de liberar a estas gonadotropinas, ¿ok? Esta viaja directamente, esta hormona viaja directamente desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis, ¿ok? Entonces de aquí llega a la adenohipófisis, y entonces activa a la adenohipófisis y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que se libere folículo estimulante y luteinizante, ¿ok? Entonces esto lo vamos a entender mejor todavía en el video que les digo que vean para poder entender con mejor claridad todo esto del ciclo menstrual. Aquí, en este apartado, como ya les dije, en el primer cuadrante vamos a ver la secreción de gonadotropinas, ¿ok? Y luego vamos a ver los sucesos ováricos en este apartado o en este cuadrante o en este renglón que vamos a ver en este sitio, ¿sale? En este sitio vamos a ir viendo todo que les estoy comentando. Los sucesos ováricos se van a dividir a su vez en dos categorías, por eso está el cuadrante. Primero que nada, los sucesos ováricos, para decirlo, va a ser lo que está pasando en el óvulo. Vamos a ver cómo el óvulo va evolucionando. Si se fijan,
esto es una evolución que va tomando hasta llegar a un punto muy específico. Antes de decir ese punto específico, voy a comentar de qué se trata esta primera etapa. Esta primera etapa es conocida como la fase folicular, ¿ok? Entonces, la fase folicular nos va a llevar finalmente a la evolución del folículo hasta llegar a este apartado de aquí, que sería la ovulación, ¿ok? Y después, este apartado, este óvulo, ahorita lo vamos a ver con más detalle para que no se me estresen, va a pasar a cambiar su forma hacia este tipo de florecita piratona y también va a evolucionar de manera retrógrada hasta regresarse a este apartado, ¿sale? Esto es como la evolución que vamos a ver finalmente, y estas florecitas no se llaman así, sino que se llaman cuerpo lúteo, ¿sale? Y el cuerpo lúteo forma parte de la fase lútea, ¿ok? Entonces, esta sería en los sucesos ováricos, ¿ok? Sucesos ováricos. Así se llama todo este renglón de aquí, porque es lo que va a pasar en el ovario, ¿ok? Entonces, primero, secreción de gonadotropinas. Segundo, sucesos ováricos. Tercero, no son pasos, ahorita vamos a explicar eso también, solamente estoy explicando las primeras reglas, porque ya entendiendo esto, ya vamos a tener todo bien clarito, ¿sale? Y luego tenemos aquí, a diferencia de la secreción de las gonadotropinas, aquí van a ser la secreción de hormonas ováricas, ¿ok? Aquí van a jugar un papel importante de amarillo, lo voy a poner aquí, que sería el estrógeno. Y de verde, la progesterona. Y vamos a ver en qué funciona este tipo de cosas, ¿ok? Y lo voy a ir borrando. Después se regresan en el video o se esperan a que llegue a este apartado solamente para entender todas estas cuestiones, ¿ok? Y después, esto nomás con la finalidad de tener más espacio, porque si se fijan es un cuadro un tanto saturado, entonces necesitamos más espacio. Y por último, vamos a ver el espesor del endometrio. Espesor del endometrio. Muchas veces se van a encontrar con este dibujito en los libros y a veces les cuesta trabajo, por lo menos a mí me costaba trabajo cuando yo era estudiante y entonces no tenía idea de qué demonios era este dibujo de aquí, ¿ok? Pero si se fijan es el endometrio, por eso les dejé este dibujo aquí así volteado, que es el útero pero volteado. ¿Por qué? Porque estamos observando este pequeño apartado del útero de aquí, ¿ok? Esto sería una ampliación de esto que está sucediendo acá, para que después llegue la menstruación y se desprenda aquí el tejido y entonces ocurra la regla, ¿sale? Esto nada más es para que entendamos que este endometrio se encuentra así para poderlo explicar de manera didáctica, ¿va? Bueno, entonces ya teniendo estas reglas, estas primeras reglas, me faltó mencionar, perdón, que aquí se va a dividir en varias fases. La primera fase, que es este apartado de aquí, que vemos aquí con rojito, sería la menstruación, ¿ok? Esa sería la primera parte. Y luego, antes de que lleguemos a la mitad de aquí, sería la fase proliferativa, ¿ok? Después, pasando esta mitad, que va a ser muy importante para nuestro ciclo, sería, y esto aplica en todos estos cuadrantes, en este y en este, sería entonces la fase secretora. Y como ya les dije que es un ciclo, entonces aquí, a partir de aquí otra vez, tenemos a la
a la fase menstrual otra vez, ¿ok? Y entonces volvemos a empezar desde el principio, ¿va? Y esto ocasiona un ciclo. Este ciclo nos va a llevar entonces a entender que es un ciclo que dura 28 días aproximadamente. Yo no digo que hay mujeres que les dura más la regla, que les dura menos, que son irregulares, pero acuérdense que ahorita estamos viendo nada más la fisiología, ¿ok? Y entonces, si se fijan, más o menos este es el evento que va a pasar en el día 1, más o menos aquí va a pasar el día 14, o sea, la mitad del ciclo, y finalmente en el día 28, ¿ok? Y después se vuelve a empezar otra vez con el 1. Empezamos otra vez, porque acuérdense que es un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Hasta aquí ya tenemos los conceptos necesarios básicos para empezar entonces todo este santo desmadre que se ve aquí. Y cabe mencionar que como ya les comenté, estos cuadrantes que les he venido diciendo se van a dividir por 1, 2, o sea, secreción de gonadotropinas, sucesos ováricos, secreción hormonal y espesor del endometrio. Todo esto se ve de manera lineal. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque esto se va a ir leyendo con esta barra que vemos aquí. ¿Y por qué? Porque lo que va sucediendo aquí va pasando exactamente aquí y va pasando exactamente al mismo tiempo aquí y va pasando exactamente al mismo tiempo acá. ¿Sale? Eso es lo importante de estas pequeñas reglas. Y entonces, supongamos que tenemos esta barra de lectura que nos va a permitir entender esta situación que les he venido diciendo. Déjenme borrar estas cositas de aquí para poder entender. Y entonces, ahora sí, poder comprender que esta barra se va a ir leyendo así como lo vemos en pantalla, con esta imaginación, ¿sale? Entonces, esto es lo más importante que vamos a ver ahorita para poder comprender entonces el ciclo menstrual como tal. Ya llevamos prácticamente 13 minutos, y esto es importante porque las reglas nos costaron 13 minutos aprender. Ya entendiendo esto, es muy sencillo lo demás, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. Primero que nada, lo que me gustaría entender o aprender es, o más bien que ustedes entiendan, yo ya aprendí esto, yo ya lo sé, es entender sobre la fase folicular, ¿ok? La fase folicular que se va a venir dando en este primer cuadrante, ¿ok? La fase, la fase folicular dice, o es más o menos, que durante este periodo las secreciones de hormonas esteroides ováricas están en su grado más bajo, ¿sale? De secreción de hormonas ováricas, tanto el estrógeno como la progesterona se encuentran bajitas en su producción, se encuentran realmente ligeritas. ¿Por qué? Porque apenas se va a preparar todo el escenario para empezar a crear los folículos, ¿ok? Aquí en esta parte vamos a encontrar dos cosas muy importantes, que sería más o menos, bueno, la fase folicular aproximadamente entre el día 1 y el día 3 del ciclo, algunos folículos primarios crecen, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver la evolución. Son folículos esenciales y folículos primarios, ¿ok? Esenciales porque están chiquitos y recién nacidos, valga que lo mencione, y los primarios porque van evolucionando, ¿ok? Después se van a hacer otra evolución más que va a constar de el folículo secundario, ¿ok? Nomás vamos a dejar así las abreviaciones para que lo entendamos. Entonces, este tipo de evolución nos va a ayudar a entender que la formación de estas evoluciones que va teniendo, es para que se genere el folículo, ¿ok? Es la parte, por eso se llama zona folicular. Es esencial para poder entender entonces los sucesos ováricos, ¿va? Y entonces, hacia el término de la fase folicular, o sea, ya casi cuando se va a terminar la fase folicular, porque ya vamos a llegar hasta el final de este cuadrante, acuérdense de eso, entonces ya se formó
una cosa que se llama folículo de Graf, que la flecha esta roja que les acabo de poner indica que este es el folículo de Graf. ¿Ok? Así se llama porque ya está bien evolucionado para que este de aquí es el óvulo, ¿ok? Entonces el óvulo está como quien dice encapsulado durante esta fase folicular en el folículo de Graf. Y entonces esto se prepara para que las células de la granulosa secreten una cantidad elevada de estradiol. Acuérdense que el estradiol es este amarillo de aquí, ¿ok? Estradiol o estrógeno empieza a generar un pico hacia arriba, ¿ok? Esto lo voy a poner mejor con negro para que se entienda mejor. Empieza a generar un pico hacia arriba de estrógeno y al mismo tiempo está ayudando al folículo de Graf a que alcance su maduración completa, ¿ok? Que sería esta parte de aquí. Entonces, todo esto va a llegar directamente, más o menos, el estradiol, o sea, esta parte amarilla que vemos aquí en pantalla, llega a su pico más alto aproximadamente en el día 12 del ciclo, ¿ok? Eso también es algo importante de aprender porque yo como maestro puedo decir que este día 12, el pico más alto de estrógeno se alcanza, para el día 12, perdón, se alcanza el pico más alto de estrógeno. Eso es lo que quise decir realmente, ¿sale? Entonces, esa sería una pregunta de examen. Ya el crecimiento de los folículos y la secreción también dependen de alguien muy importante llamado folícula estimulante, ¿ok? Esta, que ya les dije que es secretada por la adenohipófisis, bla, 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 va a generar también la estimulación de receptores específicos, ¿ok? Conforme va creciendo esta de aquí, también va creciendo esta de acá, que son folículo estimulante y luteinizante. Y esto va a generar unos receptores específicos en los ovarios. Esto es de manera solamente animada o dibujada para que lo entendamos más fácil, pero no quiere decir que se vea literalmente así, sino que nada más se prepara esto para que empiece a generar más receptores para que la folículo estimulante y la luteinizante vengan y se plaquen en estos receptores que las están esperando para generar esta evolución, ¿ok? Ese es el papel que juega la folículo estimulante y la luteinizante en todo este camino de los sucesos ováricos que hemos estado viendo en este pequeño apartado, ¿sale? Entonces, conforme van subiendo, también aquí los picos más altos de todo este vals que se está jugando o que se está bailando más bien al mismo tiempo, ocasiona que se prepare al folículo para llegar entonces a la fase de ovulación. Si se fijan, de la fase folicular se pasa a la ovulación, ¿sale? La ovulación, ¿qué es? La ovulación ya es cuando ocurre entonces y bueno, esto ya lo comenté, pero lo voy a repasar antes de que se nos olvide. Si se fijan, la progesterona se mantiene bajita todavía, ¿sale? Esta todavía no juega un papel importante en este ciclo porque es importante o es indispensable que se mantenga un poco, bueno, que se mantenga en niveles bajitos, ¿ok? Eso lo voy a mencionar más adelante. Después entonces ocurre la ovulación, ¿no? La ovulación, que ya es el proceso que hubo sobre la hormona de la folículo estimulante, ¿ok? Entonces esta folículo estimulante ya se fue. Entonces esta folículo estimulante hace que, perdón, ahora sí ya se fue. Ocurre que esta de aquí va a generar la ovulación, ¿va? ¿Qué es la ovulación? Que el folículo de Graf que ya les había presentado genere entonces un estímulo necesario para poder romperse y que este pequeño folículo de aquí, este pequeño óvulo que estaba atrapado aquí, que ya iba creciendo conforme iba evolucionando todo esto, salga. Al salir de aquí, esquemáticamente estamos viendo en este apartado de aquí, para que llame su atención,
que está saliendo del óvulo y ahora va a viajar directamente por las trompas de falopio y entonces va a acomodarse directamente en el endometrio. ¿Ok? Su función final va a ser llegar, conforme van avanzando los días, clavarse más o menos en este apartado de aquí. ¿Ok? Se clava aquí, en este apartado, porque aquí va a estar en espera de quién, de nada más y nada menos que el intento de espermatozoide que voy a dibujar aquí, ¿sale? Para que aquí ya fecunde y ocurra la fecundación. Entonces primero llega el óvulo y luego llega el espermatozoide. El óvulo llega y se espera aquí para empezar a alimentarse, crecer, y una vez que fecunde, entonces ya empieza a crearse los gametos, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso corresponde a otros temas, pero solamente es entender este ciclo y por qué se hace o por qué se produce la ovulación, ¿ok? Y esta ovulación nos va a permitir entonces entender que está más o menos el incremento rápido de estradiol, a su vez desciende o desencadena, perdón, el aumento de la secreción de la hormona luteinizante, ¿ok? Gracias a que el estrógeno subió, también la hormona luteinizante sube y por lo tanto también la folículo estimulante aumenta. Y todo esto va a ocasionar entonces la ruptura del folículo de Graf para que salga el óvulo y con esto se complete la ovulación. Finalmente, ya para entender todo esto de manera sencilla, acuérdense que ya dije que el óvulo ya se fue, ¿sale? El óvulo ya no está. Y entonces queda todo este apartado de aquí que es el folículo de Graf roto, ¿ok? Este folículo de Graf, ¿qué hace? Ni modo que no se puede eliminar, ¿ok? Como tal no lo podemos deshacer de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo también es pro naturaleza y entonces lo que va a querer hacer es reciclarlo. ¿Cómo lo va a reciclar? Bueno, pues toda esta bolsita que contenía al óvulo que ya salió, para que quede claro, otra vez lo vuelvo a repetir, entonces se convierte en esta pequeña bolsita. Esta bolsita se va a llamar cuerpo lúteo, ¿ok? Y también va a involucionar. A diferencia del óvulo que iba evolucionando hasta estar maduro, este involuciona, ¿ok? Y esto, ¿por qué? Porque lo que queremos que pase en la fase lútea es que se regrese hacia, o que exista más bien una regresión del cuerpo lúteo, ¿sale? Esto se va a conseguir porque primero vamos a tener el cuerpo lúteo temprano. Si se fijan esta flecha morada que vemos aquí, ya bajaron los niveles de hormona luteinizante, empieza a bajar también el descenso y se empieza a mantener fijo también la folículo estimulante y se empiezan a bajar estas dos. ¿Qué característica importante es para que baje esto? Si se fijan, también va precedido por el estrógeno, ¿sale? El estrógeno baja y al bajar el estrógeno baja la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Por qué bajan? ¿Cuál sería la lógica de que bajaran estas también hasta este punto? Bueno, pues porque nuestro cuerpo es tan inteligentísimo que no permite este tipo de cuestiones. Al tener bajo estos niveles, pues produce que los sucesos ováricos no se den y que no se haya o que no exista una evolución de otro folículo. Y así no estemos teniendo muchos folículos al mismo tiempo. Por eso nada más es un óvulo por ciclo menstrual. Cabe mencionar que también es un ciclo menstrual de un ovario. Eso también es importante. El ciclo menstrual ocurre en un ovario y luego el siguiente ciclo ocurre en el otro ovario, ¿sale? Entonces es uno y uno, para que también entendamos ese tipo de situaciones. Entonces, como les digo y retomando este pequeño apartado, el cuerpo lúteo empieza a generar este tipo de situaciones. Y entonces, como les digo, tenemos una disminución de estas folículo estimulante y luteinizante, ¿ok? Y como les digo, también esto es importante porque se disminuye y al disminuirse este tipo de secreción de gonadotropinas, al disminuir esta secreción, entonces tenemos aquí principalmente al cuerpo lúteo.
Y entonces el cuerpo lúteo va a ser este temprano. Cuerpo lúteo temprano. Y después ya empieza a generarse la regresión, ¿ok? Hasta alcanzar del cuerpo lúteo temprano, tenemos entonces la evolución hasta llegar al cuerpo albicans, ¿ok? Solamente para que lo entendamos. Y entonces vuelva a ser reabsorbido y forme parte otra vez del ovario, ¿va? Esto es importante para que entendamos que el cuerpo lúteo temprano empieza también a formar o a formular una involución que nos va a llevar entonces al cuerpo albicans, ¿sale? Y esto también es importante para poder resetear todo este proceso, ya que estando aquí en el cuerpo albicans y como ya dije que es un ciclo, entonces volvemos a empezar desde aquí, ¿sale? Esto es otra vez un ciclo y va de manera continua una y otra y otra y otra vez, ¿va? Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Ahora bien, en este preciso momento, si se fijan, hay un aumento de progesterona, ¿sale? La progesterona ya empezó a subir sus niveles también. Y quiere decir que el estrógeno, pintado de amarillo, empieza, primero disminuyó, ¿sale? Y después de que disminuyó, empieza a presentar otra vez un aumento de este tipo, ¿va? ¿Esto por qué? Porque el cuerpo lúteo se secreta con la progesterona. Al activarse la progesterona, quien había estado dormida o inactivada, ¿sale? Al activarse la progesterona, el cuerpo lúteo es la señal precisa para que el óvulo roto, este de aquí, perdón, no óvulo roto, la cápsula de Graf, diga, ok, listo, ya puedo empezar entonces porque la progesterona ya llegó a su punto y entonces ya me puedo convertir en cuerpo lúteo temprano, ¿va? Entonces esa es la explicación de por qué la progesterona ya también empieza a evolucionar o empieza a aumentar de tamaño. Esto es lo que quiero que les quede un poquito más claro, ¿va? Y con la disminución de la función del cuerpo lúteo, el estrógeno y la progesterona descienden a concentraciones muy bajitas también en el ciclo, ¿sale? O sea, el cuerpo lúteo ya llegó a su fase albicans y entonces si se fijan también, tanto la progesterona como, como el estrógeno disminuyen a sus niveles bajitos. Y todo esto tiene también su consecuencia y tiene su porqué, porque ahora nos vamos a pasar entonces a los cambios cíclicos en el endometrio, ¿ok? El espesor del endometrio. ¿Y qué es lo que está pasando automáticamente, ahora sí para entenderlo, en el útero, ¿ok? Directamente. Porque acuérdense, algo muy importante que ya les había dicho, que el óvulo que se rompió de aquí del folículo de Graf viajó por las trompas de falopio, viajó hasta llegar e internarse justo en este apartado. ¿Por qué señalo este apartado? Porque esta flecha nos indica el aumento de la progesterona y eso es algo muy importante, ya que este aumento de progesterona provee glucógeno, ¿sale? Y al proveer glucógeno junto con la producción de estrógeno, entonces permite aquí, tiene todo el medio perfecto para que el óvulo se alimente de glucógeno. Y eso crea el medio necesario, importantísimo, para que esté bien a toda madre este óvulo, esperando a que llegue su fecundador, ¿ok? Entonces llega aquí el espermatozoide y ocasione esta fecundación. Si es que ocurre, si ocurre la fecundación, entonces ocurre el embarazo, por ende. Y entonces empieza a crear otro tipo de procesos. Pero como estamos hablando del ciclo menstrual, entonces no llegó ningún espermatozoide por algún método anticonceptivo, porque no se tuvo relaciones sexuales o por lo que sea, y entonces este ciclo no se va a llevar a cabo, el ciclo del embarazo, ¿ok? Entonces, perdón, no es un ciclo del embarazo, sino no se llevaría más bien el embarazo, sino que se llevaría o continuaríamos con el ciclo menstrual, ¿ok? El ciclo menstrual
detecta que el ovario, como no puede estar mucho tiempo aquí porque se van a acabar las cantidades de glucógeno, etcétera, etcétera, pues entonces empieza a generar otras cuestiones que vamos a ver a continuación. Pero primero me gustaría entender esta parte de aquí, que es la fase proliferativa, ¿ok? La fase proliferativa del endometrio se va a presentar mientras el ovario está en la fase folicular, ¿ok? Mientras que el endometrio se encuentra en la fase folicular porque en los ovarios apenas está haciendo el folículo, entonces la fase proliferativa lo que hace es que empieza a crecer porque gracias a eso hay grandes cantidades de estradiol, ¿ok? El estradiol o el estrógeno, acuérdense que es lo mismo, va a empezar a aumentar o a engrosar este tipo de endometrio, ¿ok? Gracias a que hay un estrógeno que ocurre durante la fase folicular, porque ya les he dicho otra vez que está ocurriendo todo esto en el mismo momento, podemos observar entonces que empieza a generar la formación de vasos sanguíneos, de arterias, que nos están permitiendo que se nutra y que empiece a crecer, todo por esta función del estrógeno. Y entonces, si se fijan, a diferencia de esta parte, pues va aumentando de tamaño, aumentando de tamaño, aumentando de tamaño, para generar este tipo de situaciones. Por eso, en la fase proliferativa se presenta mientras el ovario se encuentra en la fase folicular. Después, ya alcanzó su maduración, acuérdense, otra vez, borro este pequeño rayonaderío de aquí, y entonces, si lo vamos a necesitar, entonces déjenlo noto. Entonces el estrógeno, conforme todo lo que está pasando en pantalla, llegamos a la fase que es la fase secretora, ¿ok? Esta fase secretora, lo que vamos a hacer es que del endometrio, perdón, ocurre, ahora sí, cuando su fase está, cuando en el ovario estamos hablando de la fase lútea, ¿ok? Eso también pudiera ser pregunta de examen. O sea, la fase proliferativa ocurre en la fase folicular, ¿ok? Y la fase lútea ocurre en la fase secretora o la fase secretora en la fase lútea, ¿ok? Para más facilidad, perdón. Bueno, entonces, esta es una característica importante de la fase secretora, pero ¿qué también ocurre? En esta etapa, el incremento de la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo. Acuérdense, si hay cuerpo lúteo, si hay presencia de cuerpo lúteo, hay presencia de progesterona. Si hay presencia de progesterona, es porque hay presencia de cuerpo lúteo. Cualquiera de las dos afirmaciones es correcta. Como resultado de estas acciones combinadas de estradiol y de progesterona, el endometrio se engrosa, ¿ok? Y entonces, al engrosarse este endometrio, se vasculariza y adquiere el aspecto esponjoso que vemos aquí en pantalla, ¿sale? Este aspecto como esponjoso que vemos aquí con estas arteriolas y arterias y venas. Y empiezan a crecer también las glándulas uterinas, ¿sale? Entonces las glándulas uterinas empiezan a formarse o a formar estas glándulas que se congestionan, o sea, se llenan así como de sangrita, como que se empiezan a engrosar, pues a engordar, y entonces adquiere un aspecto esponjoso, ¿sale? Eso también es importante, y las glándulas uterinas se congestionan con glucógeno, como ya les había dicho, para proveer al óvulo la alimentación necesaria para poder proveer a este óvulo la alimentación necesaria mientras espera a su conector con el espermatozoide, ¿sale? Eso también es importante y por eso se llama fase secretora, porque como característica principal empiezan a ocurrir entonces se empiezan a engrosar estas glándulas uterinas
glándulas uterinas. ¿Con qué? Con el glucógeno, ¿ok? Con el glucógeno que le va a permitir, darle estabilidad alimenticia a este óvulo de aquí, ¿va? Eso es lo más importante que vamos a encontrar en esta fase secretora. Por eso se llama secretora, no porque guarde secretos. Y por último, ya para terminar esto, tenemos a la fase menstrual o a la menstruación como tal, ¿ok? La fase menstrual o la fase ocurre en este lado de aquí, ya casi acercándonos al día 28. Bueno, más bien en el día ya 28, que ya es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si se fijan, acuérdense lo que les había dicho, de que si hay progesterona al cuerpo lúteo o si hay cuerpo lúteo hay progesterona, bueno, pues si ya no hay cuerpo lúteo, tampoco hay progesterona. Y si ya no hay progesterona, ya no hay cuerpo lúteo. Por lo tanto, y por último, queda mencionar que este pedacito de aquí, que ya está más marcado de rojo, pues indica que estas glándulas uterinas que ya habíamos visto en la fase secretora empiezan a necrotizarse y empieza la descamación, ¿sale? Esta descamación del útero, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Esta descamación del endometrio, perdón, empieza a ocurrir y empieza, como está muy vascularizado todo este apartado, entonces esta vascularidad o esta vasculatura pues empieza a desprender junto con la descamación que va ocurriendo. Por lo tanto, empieza a ocurrir el sangrado, ¿ok? Y el sangrado se va a ver, acuérdense, se va a ver porque hay una necrosis directa de las glándulas uterinas, por lo tanto ya no hay una producción de glucógeno y por lo tanto se va junto con todo y el óvulo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque lo que les decía hace ratito, si teníamos aquí al óvulo esperando a que llegara su espermatozoide y pudieran conectar, entonces no llega y automáticamente el óvulo ya deja de recibir alimentación, ¿ok? Deja de recibir el glucógeno y entonces es un óvulo que ya no sirve. Porque acuérdense que acá arriba en los ovarios está ocurriendo la fase lútea y conforme se va regresando, entonces la progesterona y el estrógeno o el estradiol empieza a ocurrir un descenso. Al ocurrir este descenso empieza a ocurrir también la descamación y la ruptura de estas pequeñas arterias uterinas y entonces en este momento empieza el sangrado, ¿ok? Y con esto tenemos entonces entendido de qué va el ciclo menstrual. Espero que les haya gustado esta pequeña clase, de verdad lo intenté hacer. De hecho, grabé 3 veces este video para poderlo hacer resumido. En el primero era 1 hora y media y luego lo volví a hacer y me salieron 50 minutos y ahorita ya me salieron casi 40. ¿Sale? Pues ya hice lo mejor que pude para que pudieran entenderlo. Entonces, síganme en mis redes sociales, @Dr. Calaguaya. ¿Ok? Después les digo qué significa esto, pero es importante que cualquier anotación, cualquier duda, cualquier pregunta que me puedan hacer directamente con un mensaje directo o en sus comentarios. No olviden por favor darle, se siente bien raro decir eso, pero suscríbanse y denle, apriétenle la campanita porque de verdad sí me están ayudando muchísimo. ¿Sale? Les agradezco de todo corazón todo esto y espero seguir mejorando para traerles mejor material. Hasta la próxima.